Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió: ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ahora ustedes me dicen que no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nos acompaña en este tiempo la lectura, la palabra de Dios a través de San Juan, el evangelista. Qué lindo que es esta reflexión, ¿verdad?, de San Juan, ciertamente, sobre una realidad que está pasando en su comunidad. Como entonces de Yaikejina para ver la cuestión de la fiesta de la dedicación que hacían los judíos, ciertamente. Pero inmersos dentro de esta gran masa de los judíos en la comunidad estaban también los neófitos, los nuevos cristianos, los nuevos que están en el camino de la fe. Y nos presenta, queridos amigos, en el tiempo de esta fiesta de la dedicación, dice que era invierno. Los elementos lingüísticos utilizados por los evangelistas, siempre las palabras, en este caso nos está mostrando y nos está diciendo que a pesar de que se celebraba una fiesta tan importante, sin embargo, estamos todavía congelados. Para cambiar nuestra historia, para hacer bien nuestras cosas. Jesús se paseaba por el templo y el pórtico de Salomón. Bueno, el hecho de que Jesús, también ansioso, esto te muestra un poco, según la psicología, oye, paseado, etcétera, etcétera, es una preocupación. Jesús está preocupado siempre por la construcción del reino de Dios. Y va caminando cerca del templo y sobre todo porque tiene que restaurar y el pórtico de Jerusalén. Ahora, lo rodearon y le preguntaron a Jesús: ¿hasta cuándo nos tendrás en vilo, en suspenso? Y aquí simplemente San Juan, queridos amigos, nos responde diciendo que él ya se los había dicho antes, pero si ustedes no lo creen, entonces las obras que hago en nombre del Señor dan testimonio de mí. Pemañana en la peisa, pemañana pehuerovia guasuino, que yo pueda ser el Mesías. Entonces por lo menos miren las obras. Peñan de yara o yapoajina, peñan de yara, oye, pero a través de la gracia que el Señor nos regala en este ministerio tan importante. Y después dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Queridos amigos, aquí está una de las certezas esenciales para que nosotros tengamos fuerza, entusiasmo, salgamos adelante, porque dice que justamente nosotros recibimos la gracia y la fuerza del Señor para que podamos luchar y encaminar todo el accionar pastoral, todo el accionar bíblico, todo el accionar de nuestra teología cristiana, donde entendemos que lo fundamental de la enseñanza de Jesucristo va a ser el amor, el respeto, la solidaridad, que nos ayuda a pensar, ¿verdad? Que nos ayuda a pensar y a entrar también en esta dinámica de la vida cristiana. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí.
Ahora entonces la añade yara y añade las obras que ustedes ven y que no son simplemente obras pasajeras, sino que en la construcción del hombre, la construcción de la verdad. Entonces, cuando ahora tengo 15 años, cuando 21, a 30, a 40, entonces mando hasta siempre peñan de yara. E iba a través de sus maestros, a través de sus profesores, a través de sus padres. Pero tenemos que abrir el corazón y la vida para poder proclamar la grandeza de Dios. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia especialmente para todos nosotros. Y ahora les dejo esa bendición. Que así sea. Que así sea.